Entre Amigos es auspiciado por Dismar Salud y Cultura para su vibromasajeador Orgánico Jack. Remy Guaraní, el canal de la familia La Peña Entre Amigos. Un domingo más en sus hogares. ¿Cómo está, señor Marco Brizuela? Pero mira, de una manera muy especial. ¿Por qué? Y yo te voy a contar por qué. Cuéntame. Con mucha atención, por favor. Estoy atendiendo. Primero el saludo a nuestra gran audiencia universal ya hoy. Sí. Pasa que de Pedro Juan Caballero, de Orqueta, de San Pedro del Paraná, tenemos estrellas de la canción, de la conducta y de la cultura nacional. Así es que comenzamos por ahí, todo eso dentro de una salsa enorme, una salsa musical, Salsa Factory. Sí. O sea, vamos a ensalzar la belleza y la cultura del país. Ustedes van a ensalzar porque vamos a presentar a nuestras estrellas. De la ciudad de Orqueta. Ahí te manda un Salsa Factory. De la ciudad de Orqueta, la reina del norte, Miriam Beatriz. Imagínate un poco. Buen día, buenas tardes, pero súper bien, feliz nuevamente con ustedes acá. Y con los televidentes también. Bien. Para hacer la peña entre amigos. Otra super reina. De Pedro Juan Caballero, Dayana Ferreira. Estoy muy contenta de volver de vuelta al programa Entre Amigos, a compartir con Juan Cancio, con Marquito. Ya estábamos recordando con Juan Cancio detrás de cámara que ya son 4 años que no nos vemos aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal me encontraste? Yo te encontré mucho más linda, mucho más joven. ¿Y Nosotros vos? ya estamos... Siempre de Mr. Uzú, No, guapo. Javier, ya todos somos sexagenarios. Después vamos a ser octogenarios y después ya novenarios. Pero lo importante es el espíritu joven y jovial. Y la reina de Caguazú, Magalí Miranda. Sí, muy buenas tardes. Hola, muy Magali, buenos ¿cómo días. estás? Tanto Muy tiempo. Bien. Sí, verdad, después de mucho estoy volviendo. Sí, viniste bien rubita ahora. Bien rubita, Sí, con nuevo lindo te look. queda. Muchas gracias. Y sí, muy qué contenta de estar nuevamente presente aquí en el programa y muy agradecida también por el espacio. Por favor, ustedes son los que hacen el programa. Así es que Siempre muchachos digo. de salsa, miran por Salsa, los salsa. ojos se les fue los ojos a estos muchachos. Va Piopea. Ustedes van a ensalzar y a admirar, pero con mucha prudencia, muchachos, esta peña. Por supuesto. Comandante, ¿Comenzamos entonces? que ensalcen ya. Vamos. Que ensalcen ya. Sí. Dale, vamos Nelson. Ajá. Vamos a darle ritmo y sabor. Sí, señor. Con carnaval. Entre amigos, por Red Guaraní. Todo aquel que piensa que la vida es igual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura y hay que vivirla. Todo aquel que piensa que está solo y que está mal tiene que saber que no es así, que en la vida no hay nadie solo, siempre hay alguien. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval
y es más bello vivir cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Llora, saxo, llora. La nueva moda. Salsa. Todo aquel que piensa que la vida siempre es cruel tiene que saber que no es así, que en la vida hay momentos malos y todo pasa. Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar tiene que saber que no es así, que al mal tiempo buena cara y todo pasa. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Ay, no hay que llorar, que la vida es un carnaval y es más bello vivir cantando. Ay, Sabor. no hay que llorar, Ajá. que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Es para reír, No hay que llorar. para gozar, Carnaval. para disfrutar. Vivir cantando. Carnaval. La vida es un No carnaval, hay que llorar. todos podemos cantar. Carnaval. Ay, señores, esa. Va. Para aquellos que se quejan tanto, para aquellos que solo critican, para aquellos que usan las armas, para aquellos que nos contaminan, para aquellos que viven pecando, para aquellos que nos maltratan, para aquellos que no bailan salsa. Esa. Esto es Salsa Factory, camarada. ¡Que llore el saxo! Ahora piensa, hay el tema. Miriam Matriz, Qué hermosa salsa. ¿verdad? Bueno, después de esta salsa entonces... Con vamos a Antonio hacer- Zorales. Con Antonio Dorales ahí en la guitarra. Yo siempre te dije pagarla de músico. Anina Shepilacate. Sí, pagarla de músico. Pero yo traje mi Pero requinto. Ica, tú Yo traje mi tampoco. requinto y te voy a acompañar. Ica, tú Sí. Clarence. ¿Verdad? Qué ¿Qué nota? qué lujo, che. Gracias, Comenzando vaya Nancy. cantando y después la segunda parte ya se hizo la Ella va a introducción. seguir, sí. Esta canción de Rudy Torga y Arnaldo Llorén, donde mi canto pasó. Adelante, señora. Mi canto vuela hacia el tiempo de la esperanza, hereda su vocación de mi Dios tu mar, y recorre los caminos de mi azul patria, con el sonoro cordaje del maracá. Es su idioma fraternal como la alborada, que para todos reparte árabe amor.
los seres el morajú. Donde existe incomprensión, mi canto lleva hermandad. A nadie dice Señor si no está con la verdad. Donde mi canto pasó, alegría brotará. Es la vida su pasión, su ideal la libertad. Es su idioma fraternal como la alborada, que para todos reparte Arapiajú. Como una mano labriega surcos reclama, para sembrar en los seres el morajú. Donde existe incomprensión, mi canto lleva hermandad. A nadie dice Señor si no está con la verdad. Donde mi canto pasó, alegría brotará. Es la vida su pasión, su ideal la libertad. Pero esto no es improvisado. ¿Ves? ¿Ustedes ensayaron esto? Sí, ensayamos, ¿Sí? claro que sí. Ah, bueno. 6 días ensayamos. Hágale. Ahora te toca a vos. Bueno, me quiero tomar el atrevimiento, antes que todo, de presentarle a los que componen este día mi grupo, que son dos grandes de la música. Sí, señor. Aquí está el señor Ramón Guzmán, él es el escritor de nuestro himno, que es Amicao Guazú. Después de 6 años, ¿verdad? Volvió de Europa nuevamente a nuestro país. Y también aquí un futuro requintista grandioso. Él apenas está empezando, tiene 12 años, 13 años y es un grande requinto. Bueno. Él se llama Eric Orlando Acosta. Muy bien. Y este día quiero cantar una música de Neneco Norton. Neneco Norton. Sí, se llama Buscándote, para todos ustedes. Muy bien. Buscando tu amor y que ayer se perdió, sumiéndome en llanto. La ilusión se aleja en la bruma gris de tu soledad, ansiando encontrarte, añorando vivo aquellos instantes de amor tan feliz que no olvidaré ya nunca tal vez. En tu corazón llevaste al partir todo aquel ensueño que brotara en mi alma con la ternura de tu besar. Todo en ti se fue, mis ansias, mi fe, toda mi esperanza. Solo queda en mi recuerdo feliz de aquella ilusión. Si pudiera un día volver a encontrarte, muchachita linda, de dulce mirar, volvería al encanto de aquellos instantes a secar el llanto que hoy brota por ti. Corazón llevaste al partir todo aquel ensueño que brotara en mi alma con la ternura de tu besar. Todo en ti se fue, mis ansias, mi fe, toda mi esperanza. Solo quedó en mi recuerdo feliz de aquella ilusión. Si pudiera un día
volver a encontrarte, muchachita linda, de dulce mirar, volveré al encanto de aquellos instantes a secar el llanto que hoy brota por ti. Buena, bien, Magalí. Buena. Buena, Orlando. O sea que me gusta cómo tocas. Sencillito, esa cuaitepe. Qué bueno. Qué lindo. Vamos a escucharle voz a la maestra. Dayana. Aprendí nomás todavía. No. ¿Cuánto Vamos a mandarle tiempo? saludos a la maestra por teléfono. Berta está por acá. Están por acá, sí. Ayer con Luisito Álvarez Anteayer. le llamé. No, ayer Ah. estaban viniendo de Ciudad Encarnación. Exacto. Dice que me ha comentado que fue un éxito extraordinario. Sí, alucinante Qué la suerte, foto del ¿verdad? concierto. tuvimos Que a, por ahí. nuestros músicos así la gente le reciban. Y Berta que tiene tanto mérito, realmente, fantástico. Así que bueno, saludo para ella y para todos los Sí. amigos de Música en Acción también, que te voy a comentar un poco más adelante. Es una nueva asociación Bueno. de músicos de élite del Paraguay, ¿verdad? Donde estamos trabajando en pos de la cultura paraguaya, realizando actividades y tenemos grandes planes también para este 2014. Qué bueno. ¿Verdad, Dayana? Bueno, y quería que me acompañes, pero va a ser para la próxima. Y con Berta lo que siempre tocamos, yo no me acuerdo más. Me parece que cuántos tenés que años. pedirle permiso antes, ¿verdad? ¿Por qué? Ah. No, te digo. ¿Qué va a tocar? Gracias, Valle. Ajá. Si sale mal. Y entraba a taparme. Sí. Si sale mal, yo voy a ligar tú que nomás después. Ah, bueno. El final no me salió bien. El mío. Volvemos en un momento.
Qué va, cómo retumba los aplausos. Qué peitivo bien de público. Sí. Salsa Factory. Obecker. ¿Qué más? Nelson Aguinagalde. Nelson Aguinagalde. Así Darío es. también. No, Nelson David. No hay que confundir con el senador de la Nación. ¿Vos sabés? Nelson David es mío, él es Darío. O sea, fue mi compañero en la Junta Municipal. Sí. Trabajamos muchos años juntos. Ah, mira, incursionó en la política también está. Yo de todo ya hice. Sí, qué Y bien. voy a seguir haciendo si Dios me da vida. Sí, señor. Ah, sí. Así mismo. Ahora soy presentador también. ni castellano, Vamos ni general. ahí. Lo que es. Sí, no importa, está eso es normal. Decime así que ya. ¿Qué hacemos, Nelson? El de la mano de nuestro director, él es el que organiza los temas, el que Así pone, el asunto. Sí, Siempre. Gerardo Becker, el director. Siempre. ¡Hala! Siempre, el Dictador, dictador. Gerardo The se. Big Dictator. Burbujas de amor. Sí, señor, un domingo. Ah, del aire. Del aire. Será que hay un inconveniente técnico. Hola, No, hola, Mario. Quinto. Vos sabés que tenemos un lindo aire acá, donde Sí. no nos avisaste. Pero me estaba contando que dice que en el invierno va a andar lindo nuestro aire ahora. Bienvenido, señora, ¿cómo está usted? Vamos a hacer en directo y el tema mañana es senda. ¿Ya está? Ya está. Le dedico esta música, amorcito. Sí. Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera y pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez para bordar de cayenas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna, saciar esta locura, mojado en ti. Corazón con un ancla imprescindible de ilusión. Sueña, corazón, no te nubles de amargura. Ay, 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 este corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón no atrapa su cordura. A ver el coro. Quisiera ser un pez para posar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez para bordar de galletas tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna, saciar esa locura, mojado en ti, una noche para unirnos hasta el fin, cara a cara, beso a beso y vivir por siempre mojado en ti. Y el saxo
A cargo de Mariana. Llora saxo. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Oh, oh, oh. Pasar la noche en vela, mojado en ti, un pez para bordar de cañera su cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Saciar esta locura, mojado en ti. Muy buena. Buena, Jorge. Muchísimas gracias. Si nadie, Jorge, te aplaude. Vos sos la base en todo. Y porque le acompañás a todo el mundo. Vos le acompañás a todo el mundo. Está bien. Él es el bajo, no es el bajista. Sí. El bajo. El bajo, el bajista, chico. Y el que bajan todos los instrumentos. ¿Eh? Qué bueno. Famoso. Señorita Miriam Beatriz. Puede ser, No sé, pero otra... quiero contarte algo. Sí. Y realmente me pone tan feliz que me enteré de que nuestro amigo Los Ojeda ganaron el disco de oro en el sello Blue Caps de Aníbal Rivero por esta última grabación, Eternamente Enamorados. Qué ¿Ganaron? linda noticia. Qué linda noticia. Estuve hablando con Roberto hoy, esta mañana, le estuve preguntando y esta semana ya se va a saber cuándo se va a hacer un gran recital en el Teatro Municipal de Los Ojeda y va a recibir su disco de oro. Enhorabuena, mis queridos amigos. Gente, estoy inmensamente feliz. Muchas felicidades para muchas él, felicidades. Qué honor y qué orgullo como paraguayo. Sí, porque eso Fenomenal. es lo que cada artista Ay, va qué buscando lindo, siempre. Qué lindo. Entonces, Y lo que hace Aníbal Rivero, la misma cosa, cómo le apoya a los músicos paraguayos. Aníbal Vos es un tipo fuera de serie. se merecen realmente. Realmente. Muchas Fantástico, felicidades. Fantástico. Y es mi patrón también, pues. A cepillar mandará. Va, oye, puta. A cepillar mandeo. Yo soy tu músico. ¿Qué por favor, y que tú pico por cuota o periría pagando. ¿Cómo no? No, ¿dónde pagamos ahí? ¿Dónde pagamos? Esta canción de don Ireneo Ojeda Aquino y Heriberto Robles. Un saludo para don Ireneo con esta canción. Si un pequeño sobresalto derreter ha de ser mi pensamiento oñatoy valeangapu. Si alguna vez de tus ojos o te quiero te saber, acordate que en las mías está huevos. Cuando mucho hayas volado, hay canguro de pepo, regresa a nuestro nido, pero no. Cuando mucho hayas volado, hay canguro de pepo, regresa a nuestro nido, pero no. Desengaño de corazón me oigo tú, sabrás cómo hace daño que cobiaron por algo. Cuántas veces he llorado, xerupate, xaño mi, huérfano y desconsolado, ne pore un camba mí. Cuando mucho hayas volado, hay canguerón de pepo, regresa a nuestro nido, pero no. Cuando mucho hayas volado, hay canguro de pepo, regresa a nuestro nido,
shame pero Muchas gracias. Qué bueno que somos. Qué bueno que somos. Volvemos en un momento. ¡Lida! ¡Ay, millón de! Cohetes se disparan. Ustedes saben, señores, que Music Hall tiene la representación exclusiva de Yamaha y Fender, que son guitarras fenomenales. Ahí están mostrando los amplificadores Marshall. Qué cosa linda. Y baratísimo, baratísimo. También la gran gama de productos de audio profesional. En Teniente Fariña, la casa matriz está en Teniente Fariña 962, casi Estados Unidos. También Music Hall ahí está en Coronel Escura, en Santa Teresa, en Villa Morra Shopping y también en el Shopping San Lorenzo. Music Hall tiene, señores, colegas, los mejores instrumentos. Realmente fantástico. Acá todos los perros, sí, cierto. Y barato. A vos te toca ahora. Magalí, ¿cómo está Caguazú? Muy bien, espectacular como siempre era. En cuanto a música, estamos avanzando cada vez más. Espectacular. Van naciendo talentos jóvenes, así como este, por ejemplo, era que es un gran... Sí. De pequeñito ya luego se nota que va a ser un gran... Pero siempre se nota que siempre va a ser pequeño. No creas. Va a ser 17 años de contar. Mi china de mi hija. 13. 13 ya tiene, ¿vio? 13. Sí, realmente va a ser grande. Sí. Al final, ¿verdad? Un saludo grande a la gente de Dudú, muchísimos amigos. Un abrazo fraterno a la gente de Dudú. ¿Qué va a cantar Magalí? Virgen querida. Virgen querida de noveta me coxea llamita pura hey. Pai querida ejendo mi hijo ese sufrimiento en la llave. Puana mi negrita ve au penero que reje cama constante soy tu querido amante. Puana mi negrita ve au penero que reje cama constante soy tu querido amante. Y tendrá el Cuba, quién sabe, poime en el mundo. Tendrá el jugar derecha, se guinero, esquina, guina, se ve. A nene ingrata, le haya se guicure, se miro, nereva, ey. Tendrá el jugar derecha, se guinero, esquina, guina, se ve. A nene ingrata, le haya se guicure, se miro, nereva, ey. Algún día haré en otros brazos recosa vida feliz. Le mando a ese fiel amante que sare van de Jehuí.
Adiós ramo de romero, adiós seguivote mí. Coaco verso ella tan debe, ya despedimos en de jehuí. Adiós ramo de romero, adiós seguivote mí. Coaco verso ella tan debe, ya despedimos en de jehuí. Muy bien. Buena, Magalí. Excelente. Bueno, Rolito, me gusta cómo tocaste. Dije ya y te voy a volver a decir. Mantén que nada de sus amigos. ¿Con quién estudiaste? Con Panchi Duarte. Ah, con Panchi. Ahí está Panchi. ¿Qué de alumnos buenos tiene Panchi Duarte? Mejor tocador del requinto. Increíble, Panchi es algo increíble. Dayana Ferreira. ¿Cómo andás, Juanca? Adiós, gracias. Bien. Qué gusto reencontrarte, Bien, en serio. Espectacular. ¿Y cómo andás vos? ¿Y algún concierto, alguna gira? Muchos conciertos para este año, afortunadamente. Sí, ahora en abril vamos a tener un concierto justamente de presentación en sociedad de lo que es música en acción con grandes referentes como Sembrador, ¿verdad? Está a la cabeza de nuestra asociación Jorge Garbet. Y tenemos una junta directiva y un consejo de notables, ¿verdad? Y están en la junta directiva Jorge Garbet, Alejandro Méndez Mazó. Yo estoy como administradora, tipo manager del grupo. Está también Alejandro Paniagua y Vicente Morales, ¿verdad? Ah, qué bueno. Y en el consejo de notables está Berta, está José Antonio Galeano, Rolando Chaparro, Ricardo Flecha y Oscar Fatlala, ¿verdad? O sea, un gran equipo de músicos con los que estamos trabajando. Qué lindo lote, ¿eh? Y en mayo también voy a abrir el Festival Guitarras Latinas que estoy organizando, donde vamos a tener a 14 guitarristas de 8 países, ¿verdad? Se va a venir en otra ocasión con ¿Eso cuándo va a ser? Va a ser del 2 al 4 de mayo. Ya está marcado los días. Ya está todo organizado, va a ser en Teatro de las Américas, ¿verdad? Van a venir guitarristas de Argentina, de Brasil, Costa Rica, Chile, México. De México vienen 2. Bueno, Paraguay. ¿Cuándo va a ser eso? El 2, 3 y 4 de mayo. Y falta poco. Falta poco, sí, en un mes y medio, ¿verdad? Mira, estamos a tus órdenes acá con sí, Rodrigo. Vamos a venir si pueden con venir los algunos muchachos, de los guitarristas, ¿verdad? con los muchachos acá para... Sí, son egresados de la Juilliard, para de que Yale, para que le vean grandes gente. referentes de la música latinoamericana, ¿verdad? Si Dios quiere, en junio voy a estar compartiendo y tengo esa dicha de anunciarle aquí en tu programa, en un festival, el Festival del Noreste de México con Leo Brauer, un gran maestro que cumplió hace poco 75 años, una leyenda de la música, ¿verdad? Vamos a ser jurados en un concurso internacional, vamos a estar tocando, él va a dirigir. Qué maravilla, y también va a estar Marta Master, que es la presidenta de la Guitar Foundation de las Américas, ¿verdad? La asociación de guitarra más grande de Estados Unidos. Y después también tenemos una gira programada por los Estados Unidos con la Sociedad Bach, por el Kennedy Center en La OEA. Y otra fecha que estamos cerrando por ahora, ¿verdad? Que dirige Diego Sánchez Jase con la orquesta de allí. ¡Qué bueno! Me falta... y voy a representar a Paraguay también en un festival en Chile, el Festival Entre Cuerdas. Y tengo un concierto pendiente en Puerto Rico y Costa Rica que todavía no tengo la fecha concretada. Pero, o sea, un año bien movido, gracias. Si necesitaba una cantante, nos con Mira y un requintista, vamos a ¿verdad? Sí. No hay ningún problema. Va a ser un honor. Sí, con mucho gusto. Y ahora estoy estrenando un videoclip que es el de Julia Florida, salió la semana pasada por internet. ¿Ande de Ereguerú y pico? Sí, traje. ¿Tenías? Vamos a pasar más tarde, sí. ¿Podemos pasar un poquitito? Bien, gracias Rodrigo. Gracias, Patito. Está en el canal de YouTube, Daya Ferreira Acosta. También pueden seguir ahí varias mis interpretaciones y conciertos internacionales. Muy bien.
Qué final, ¿eh? Muchísimas felicidades a nuestra amiga Rosa Benítez de Alderete. Rosa, un abrazo grande de parte de Luz, de toda nuestra familia, para vos, querida amiga. ¿Vos sabías que Rosa Alderete, su marido, es el campeón nacional en baile de boleros? José Alderete. Ay, pues la bolero yo creo que cuadra allí. Sobre una baldosa. Ah, qué lindo. Felicidades, Rosita. Volvemos en un momento. Para vos, José. El Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos. Señor Marcos Brizuela, ya está mejor ahora. Ya no estamos indispuestos. Te conté por estar por andar un demo. No, Najandiri. Te conté por estar por andar un demo parejo. Te equivocas. Pasa que tuvimos que atender los llamados internacionales ahí en la sala de prensa. Recibimos llamados de Nueva York. A veces el Q. Nueva York, Nueva Jersey. A veces el Q. Y nuestra amiga Isa Amagashira de Japón está viendo. No me diga. Sí. Así es que un saludo grande en Japón, en todo eso. Péala, ya para cuesta, donde ahí la hay a correr y perupi. Lo que es la políglota que usted. Que habla varios idiomas. Así, a veces mire cogetada la políglota. Mi gente viene cogetada la políglota. Ande conmigo pecharle esto ahí. Señores, mucha atención. Vamos a referirnos al barrio cerrado más importante del Cono Sur, hablando de todo el mundo, ¿verdad? Rakiura Country, muchachos. Tiene calles de doble avenida con pavimento de hormigón armado, tendido de fibra óptica subterránea, instalaciones eléctricas igualmente subterráneas, 26 cámaras de seguridad. Sí, como alambres con sensores de movimiento, drenaje y pluviales y cloacales subterráneos, esto y mucho más. Es Rakiura Country. Sí, señor. Country o country me gusta, Haisha. Inglés pereceo, country.
añandea tu country. ¿Entendés, vaina? Sí, entiendo. Más informe. De tu chausa, yo te he estado ahí corriendo. 645-021. Ñandé con parejo, ya, la bagatera me anda. www.rakiura.com.p. Bien. Do you understand? Yes. Ape macabe, Lewis, Oloche, Anen Lewis. Anen Lewis, Oloche, También llegó a Sewish. ¿A quién le toca? Che, esta peña siempre ha sido seria y mantengamos la cordura, ¿eh? ¿A quién le toca ahora? A Magalín, ¿no? No, salsa. Adelante, Jorge. Ensalzable. Ya ensalzable, hijo Peña. Salsa y bien picante. Vamos a bailar la murga del Paraguay. Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar. ¿Qué? Vamos a bailar la murga. ¿De dónde? La murga del Paraguay. Ajá. Los muchachos se alborotan. ¿Cuándo? Cuando la ven caminar. Vamos a bailar la murga del Paraguay. Los muchachos se alborotan cuando la ven caminar. Escucha, señores, que vamos a bailar la murga entre amigos ya. Con Juan Cancio y los demás, vamos todos a bailar. Vamos a bailar la murga. Esta es la murga del Paraguay. Esta es la murga del Paraguay. Entre guaraní se baila así. Esta es la murga del Paraguay. Pero qué bien que cantan las chicas aquí. Esta es la murga del Paraguay. Que sí, que no, que no. Esta es la murga del Paraguay. Rodrigo en un rato más va a bailar. Esta es la murga del Paraguay. Que suenan las teclas. Esta es la murga del Paraguay. Esta es la murga del Paraguay. Se baila así, que esto se baila así. Esta es la murga del Paraguay. Oye, qué buena está. Esta es la murga del Paraguay. Con mi timbal tú vas a bailar. Esta es la murga del Paraguay. Oye, era cubano, gira. Esta es la murga del Paraguay. Que sí, que no, que no. Esta es la murga del Paraguay. Qué rico que está. Esta es la murga del Paraguay. Se fue. Esta es la murga del Paraguay.
¿Este es paraguayo? No. ¿Y por qué dice la hamburguesa de Paraguay? Es que es una adaptación, es la murga de Panamá. Ah. O paraguayo. Y ahora la gente ve cubano. Allá. Ustedes son cubanos. Claro, chicos. Una cosa. Más, ahora yo paraguayo. Entonces lo cambias la Sí, palabra. hoy volado. Hoy volado. Todos los derechos. Sí, yo pensé que la hamburga era en castellano mugre. Yaré. Yaré, así. Ya tocaste. A vos te toca, señora. Bueno, es mi turno entonces. Y acá en vivo voy a pedir algo. Gerardo, el director del grupo. Sí, es que no quiero seguir pues con este acompañamiento, si es que se puede. Claro que sí. Muchísimas gracias con ensayamos? ¿Verdad? Tanto tiempo ensayamos y después no. Ahí van a escuchar. Voy aprendiendo. Voy aprendiendo. En Bui más bien se compra. No. No las Hani, las en Bui. Esta canción no hace falta ni siquiera presentar. Cuando miro tus ojos y me sonríes, cuando tomo tus manos y me acaricias, cuando pones un beso en mi mejilla al nacer el alba, es cuando más te quiero. Cuando pintas el aire con tus palabras y pones tu frente junto a la mía, cuando escuchas mis pasos, cuando me llamas como ha ido el día, es cuando más te quiero, vida mía. Eres el aire fresco de la mañana, de la mañana. Eres el sol caliente que a veces entra por la ventana. Eres arena blanca cuando te beso, cuando te beso. Eres sencillamente lo que quiero. Yo le quería con toda el alma, como se quiere solo una vez, pero el destino cambió mi suerte, quiso dejarme sin su querer. Una mañana de frío invierno, sin darme cuenta se echó a volar, y desde entonces aún lo espero, no me resigno a la soledad. ¿Dónde estás, corazón? No oigo tu palpitar. Es tan grande el dolor que no puedo llorar. Yo quisiera llorar y no tengo más llanto. Le quería yo tanto y se fue para nunca volver. Le quería yo tanto y se fue para nunca volver. ¡Qué maravilla! Volvemos en un momento.
maravilla, ¿eh? Si usted y ese lado, Rodrigo, ya pues. 1, 2, 3, 4. Ya me voy a quedar ahí, güey. Así es. Así que ensayamos, güey. Claro. Marcos. Señores, la Peña entre amigos. Una invitación de nuestra amiga. Ay, la sabía el tema hoy. Qué bárbaro. Amaray coñe comprometer a Leo, Sí. Anteojo, veo. Tráeme, vos. Me gusta el anteojo. Lo que quiero leer es Lee. No, es no de María del Carmen, es de la... ¿Vos no lees, María? No, peor. Bueno, que la Secretaría General que me disculpe, porque conozco el nombre de nuestra amiga María del Carmen Benítez. La invitación de 247 años de Huicuí. Una fiesta, acá está la invitación. Muchísimas gracias, María del Carmen. Va a ser el próximo miércoles a las 11 de la mañana, el 19 de marzo, las 11, local Paseo de los Ilustres, Avenida General Marino Caballero, acto de presentación, primera ciudad de aprendizaje del Paraguay con el Ministerio de Educación y Cultura. Una farra fenomenal. María del Carmen, te agradezco muchísimo y muchísimas felicidades a Huicuí. Yo viví cuando chico en la ciudad de Buyapeú, cerca del valle de mi querida madre, Carmen Rafaela Emategui de Barreto, de Quiquio. Muchas gracias, María del Carmen. Fantástico. Y a tu secretario decirle que no entiendo acá su nombre. Marcos. Y continuamos la peña. Continuamos una. Claro. Antes a doña Matilde. Doña Matilde de Barbosa Schupp. Matilde Barbosa Schupp cumple 90 años. Una señora que ahora está acá en Asunción, está un poco enfermita. Ella es de Olimpo. La mamá de mi querido amigo Papi Núñez. Un saludo grande para vos, Papi. Doña Matilde, 90 años. Hoy es su cumpleaños. 90 años. Sí, señor. Matilde Barbosa es su espectacular. No, sí, es 90 años. Una partida. Papi dice, mando a Laro Cruzada, la Río Romondazo y la galleta. Ori uno Olimpo, la galleta la pesan. Por cruzar Río Shera. Para traer guayaba con bolsa por nuestro pueblo. Usted siempre fue increíble. Travieso. Increíble. Bueno, doña Matilde, muchas felicidades. Papi, un abrazo para vos. A Coco también. A toda la gente de Olimpo, de Bahía Negra, de Toropampa, que nos están viendo. Bueno, entonces, desde Caguazú para todo el Chaco, dedicarle un poco a esta actuación. Vos no actuaste en el Chaco todavía. No, ahora te van a contratar. Dale. Pájaro campana para todos. Bien. paraguaya que de flores se perfuma, late un corazón de plumas y aletea una ansiedad. Ese circular tallido de la guaraní esperanza se escucha más no se alcanza ni se puede aprisionar. Alucinante huir a campana, luz que florece sobre una rama. Allá va, alegre y bravío, su canto es el mío, amor
campana simboliza libertad, de la roja tierra al azul del cielo. Tu blanco plumaje une dos anhelos, te veo volar en la inmensidad. Tiene tu trinar, paraguayidad, mi pueblo, mi tierra, oyen tu cantar. Es el despertar de la libertad, es el despertar de la libertad, es el despertar de la libertad. Buena, Magali. Marco, esta letra de quién es de Pájaro Campana? De Eduardo Rayo. Eduardo Rayo. Argentina, sí. Miriam, y hay otro verso. Pan Hay y bolito, dulce, querosén, nito no hay, hielo caño y y ya descaso, no hay caso. Eso es Espera, más ya puedo ver. José L. Melgarejo. Sí, hasta ahora eso es. Ahí. José L. Hay otra Melgarejo. versión. Otra versión es. Sí, así es. Ah, mira un poco lo que es. Mi querida amiga, ¿y tu ¿Qué hace, guitarra? maestro? Mi guitarra está guardada ya. ¿Por qué ya no va a tocar más? O Pablo le hace permiso. Vos te vas a tener tu compromiso, ¿cierto? Te agradezco muchísimo. No, gracias Podemos ver por la invitación. Ahora que como me decía mi compañera que estaba demasiado seria, lo que pasa es que tocar con Juan Cancio Barreto pues es todo un compromiso, y encima Sí, improvisado y en vivo. Sí, en claro, televisión. ahí con la llamo punta y nada ¿Verdad? más. No, pero ahora muy quiero poca aprovechar. gente me da la oportunidad Sí. de tocar con él. No, hombre, muy serio por sobre Sí. todas las cosas, Nah. eso hay que destacarlo. Así que un saludo para las chicas del 2004 del Apostólico. O sea que estamos hace 2 años jugando fútbol todos los sábados, ¿verdad? Y esa es mi otra faceta. Y estamos ahora puntera, encima arco invicto, y también, si Dios quiere, este año vamos a salir campeonas del torneo del San José. Sí. Qué bueno, qué bueno. Eso es para mantener nomás la figura. Deporte ¿verdad? y música. Qué lindo ver. Deporte y música, disciplina El y... fútbol femenino, qué lindo Así ver. es. Y bueno, y quiero compartir con ustedes este nuevo material que grabamos en Blind Audio Studio con Aldo Venegas, ¿verdad? Y está justamente inspirado en esta obra de Mangoré que me acompañó a lo largo de mi carrera y espero que les guste.
¿Vos sabías, Marco, que en la peña entre amigos la gente de Salsa Factory vinieron con todo su público? Sí. Por favor, le pedimos al público de Salsa Factory, puede pasar, por favor. Le quiere... La producción. Adelante. Ahí está, la producción de Salsa Factory. Véngame, por favor. Vení, papito. Ahí, junto a tu papá, andate. Oye, soltero. Esto no es. Soltero, Inaguri. Ahí, andate junto a tu papá. Ahí. No, pero esto. Otro con su papá. Producción de Zafati. No. Señores, esto es la explosión demográfica. Mira. Ya subiste allá, hagan el cuaridé con una peña y vos soltero, ve. ¡Qué barbaridad! Yo sé que me van a odiar, muchachos, pero no me importa. Ya, mi niña, mami. No, yo le tengo que enviar un saludo a mi hijito también. Hoy cumple un año, un mes. ¿Pero no le trajiste? No, está con la mamá. ¿Un año y otra vez? Un año, un mes. Allá está otro que está a punto. Así camina, así. A punto de también. Allá está la otra. Que está dentro de la panza. Señora, vení, porque vos ya tenés un bebé ahí. Ahí está Karen. Karen también. Karen, vení pues. Vení pues. Ay, juepete. No, ¿a dónde? Allá adentro está, ¿cómo era el nombre? ¿Qué? Sueli. ¿Qué producción la? Sí. Estos salseros. Yo no me lo gano soltero todavía. Así que, ¿dónde está la cámara? Música, maestro. Yarecoina, ahora me complicaste música. Espera. Un momento. Atender, Nelson. Algo que se pediste. Fondo musical. Piano. Algo más romántico. Sí, hay romántico, ¿verdad? Bueno, pasa, muchachos. Está muy bien la producción. Yo diría la explosión demográfica. Pero hay que mantenerse en línea para continuar esta maravilla para el Paraguay, esta producción. Entonces, una empresa amiga nos facilitó la faja Pangao para eliminar el tejido adiposo. Y el señor Nelson Aviñagalde parece uno de los muchachos que no está en línea en Factory. Entonces va a ser adjudicatorio. 522-610 Dismar Salud y Cultura. Pero no termina ahí. ¿No termina? No, señor. Para la gente nerviosa. Para la gente nerviosa está el vibromasajeador orgánico Jack. ¡Ah, la pelotita! Sí, señor. Para el masaje, para atender pirebaí y también, muchachos, profesionales. ¿Para el pirebaí? Para el software también. Sí, porque se elimina el pirebaí, la tensión afuera y ahí vienen los contratos. O sea, Dismar Salud y Cultura la solución. ¿A quién le vamos a dar el...? A Viñagalde la faja Pangao. Sí, no, pero después, sí, precio especial. Y hay gente que tiene que ponerse por su boca. No, eso. La tele nomás hace que sea todo más grande. Sí. No, mentira, no. Bueno, hacemos música, señores. Música. Es que toquen ahí con él. Eso rompió su nariz para eso ya. Eso rompió su nariz. Vaya, Joma. Yo cala Haití. Vamos, hermana. Pobre acá. ¿Se golpeó? Bueno. Adelante. Sí, señor. La producción, Adelante. Eso. Vos llorarás. Vas a llorar. Sí, señor. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera. Siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, me sales por allá. Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más. No me esa. Eso. Como dice. Me encuentro por aquí, me sales por allá. Ajá. Lo único que yo quiero, No. me hagas sufrir más. Eso. Este Salsa Factory que aquí va a tocar en el programa.
programa de canción, entre amigos vamos a estar. Na 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 na. ¡Epa! Y después vendrás a mí pidiéndome perdón, pero ya mi corazón no se acuerda más de ti. Llorarás y llorarás sin alguien que te consuele, así te darás de cuenta que si te engañan duele. ¡Epa! ¡Oh, oh, ah, ah, azúcar! Como lo sufrí yo, oye, tú llorarás, nadie te comprenderá, todo lo malo que hiciste, oye, mira, lo pagarás, llorarás, tú me hiciste sufrir, ahora el que ríe soy yo, que no, que sí, ahora yo voy a vivir mi vida como yo quiero, echa para adelante que me voy. ¡Oh! Que suenen los timbales. Llorarás que nadie te comprenderá, mamá. Llorarás. Ay, tú me hiciste sufrir, ahora el que ríe soy yo. Llorarás. Llorarás, mi amor. ¡Buena! ¡Qué maravilla! Puro llanto, ¿eh? Del señor Oscar de León. Ah, sí. Sí, el autor, cantante. Oscar de León era panameño, venezolano. Tocaba el super. Yo pensé que era africano. Gigantesco. Yo pensé que era africano. A León. Hace descendencia, obviamente. A León. No, pero coincidentemente es morocho. Ah, sí. Toca un contrabajo. Miriam. ¿Qué? ¿Qué pasó? Y... ¿Qué va a cantar, eh? Sí, ya vio. ¿Puede ser otra vez? Sí, señor. Requinto. Esta canción de Pablo Almirón y Aníbal Lovera. ¿Y la otra guaranda era la que grabó Aníbal Lovera también? Sí, Corazón. ¿Qué no también. Bueno. Recuerdos de ayer. En un día sin sol te vuelvo a llorar. Bajo este cielo gris de mi soledad se va mi canción, suplicándote así quieras perdonar a este trovador. Que fue cielo de ilusión. Sé que es difícil volver a vivir el camino andado cuando nuestros pasos
sienta otra vez el grato recuerdo que solo yo sé gozar y sufrir de lo que pasó. Feliz junto al palpitar de otro corazón, y que ahora tal vez no recuerdes ya a este trovador, que su alma volcó en ventanal una noche azul. Con esta inmortal guaranía de amor, Nerenda Peayú. ¿Acaso algún día yo quiera volver de nuevo otra vez? Cual la noche aquella de luna estival. Pero entonces yo tan solo seré amigo no más, un amigo fiel que de aquel ayer no olvida jamás. ¡Qué maravilla! Nosotros, ya está ya el trío. Ya está el trío. Tenemos un corte. Volvemos en un momento. Guaraní, el canal de La Peña entre amigos. Muchísimas gracias, señores, por ver a la gente que nos están apoyando en los cortes. Espero ahora apoyar, entonces, entre amigos siempre ahorita. ¡Oh! ¡Marcos! Dime. ¡Qué bien! Mira, un poco apareció Marcos. ¿Se mareó más? No, recibí el mensaje que nuevas guitarras y equipos de sonido llegan a Music Hall, que tiene la representación. ¿Ya llegó? Está llegando. Tiene la representación exclusiva de Yamaha y Fender en guitarras y Marshall en amplificadores. Es posible. También la gran gama de productos de audio profesional. Fenomenal. Casa Matriz, Teniente Fariña 962, Casi Estados Unidos, teléfonos 441-609 al 10. Ahí en el Shopping Marija López es casi igual grande que la Casa Matriz. También San Lorenzo, Shopping San Lorenzo, Ruta También. 2, locales 82 y 83, teléfonos 576-841. Y en Santa Teresa también hay. Enorme. Music Hall. ¿Eh? Sí, señor. Ahí están llegando guitarras nuevas. Lindísimos son. Y vos sabés que son baratísimos. Digo yo, voy a mandar para acá. Sí, señor. Qué bueno, qué bueno. Magalí. Magalí de Caguazú. Sí, y con esta música quiero saludarle a toda mi gente de Caguazú que siempre me apoya. Gracias por el aliento de siempre y por todos los mensajes que ya me están enviando. Este es nuestro himno, que la letra es compuesta por el señor Ramón Guzmán, un maestro en la música. Dejen Ramoncito. Sí, y me despido con esta música para todos ustedes. Muy bien.
desde Lapachos para ti, de las aguas de tu manso Huiranguá recogí los arpegios que inspiró mi dulce canto para arruñarte Caguazú con mi canción porque te quiero. Tu amanecer, tu bello sol y atardecer primaveral, tu anochecer, tu suave brisa y luna llena sin igual. No he de olvidar que en tu regazo fui feliz en mi niñez. ¿Cómo olvidar que por tus calles yo soñé por vez primera? Oh, Caguazú, te llevo en el corazón. Cuanto más lejos esté, te quiero más. Oh, Caguazú, te llevo en el corazón, porque algún día sé que yo a ti volveré. Tienen tus gentes sus corazones rebosantes de amistad, y tus mujeres la gracia pura que te brinda en el amor. Quiero volver por tus veredas perfumadas de azahar. Quiero volver bajo este cielo estrellado a caminar. Sé que me espera mi madrecita con su amor de eternidad, y ella estará en su carita reflejada la ansiedad. Y al escuchar esas campanas de la iglesia repicar, yo le daré gracias a Dios por esa dicha del regreso. Oh, Caguazú, te llevo en el corazón. Cuanto más lejos esté, te quiero más. Oh, Caguazú, te llevo en el corazón, porque algún día sé que yo a ti volveré. Buena, Maya. Dale micrófono a Ramoncito. Ramón, este verso vos hiciste cuando, estando por Europa, o hiciste acá en el país. No, fue en Argentina, en Pinamar, en el año 1975. Tuve la suerte de recorrer un poco también y me salió este verso que le gusta mucho a la gente. Sí, himno de Caguazú. Es un himno, todo el mundo conoce. La introducción fue hecha por Rafael Palacios. Ah, que cuando estaba por Caguazú tuvimos un dúo ahí. Claro, estaba en el banco cuando sí, eso. era Sí. director de préstamo del los jaraneros. Sí. Entonces, quiero aprovechar, Juan Cancio, y darle las gracias a Magalí, una hermosa caguaseña, y a este pichón de requintista por haber confiado en mí para que yo estuviera con ellos aquí presente en este programa Entre Amigos. Grande Ramón, todos los colegas también. Ejemplo. Muy bien. Pues, grande Ramón. Muchísimas gracias Por entonces favor. y siempre a las órdenes. Grande Ramón, tu humildad, amigo, recorrió el mundo. Qué bárbaro. Estaba mi ojo a ver Clorinda de Ayayuco. Ay, sí, en serio, increíble. Yo por lo menos soy así. Ayayuco, hereje. Salsa Factory. ¿Qué? Hay otros lotes que van a venir del público de ustedes. No es Capangos, amigo. No es Capangos. Qué bárbaro. Ese era de dos camas nomás era. Y están entre 7. Es posible. No, ya te digo, producción. Sí.
Música, muchachos. Dice. Ajá. Kimbara, kimbara, kuma, kimbamba. Kimbara, kimbara, kuma, kimbamba. Kimbara, kimbara, kuma, kimbamba. Kimbara, kimbara, kuma, kimbamba. Mama, mama. Mama, mama. Esa. La rumba me está llamando. Pongo, dile que ya voy, que me espere un momentico mientras bailo mi guaguancó. Dile que no es un desprecio, pues vive en mi corazón. Mi vida es tan solo eso, rumba buena y guaguancó. ¡Epa! Mamá! Mamá! Si tú quieres bailar, si tú quieres gozar, ay, kimbara, kimbara, kuma, kimbamba. Kimbara, kimbara, kuma, kimbamba. Kimbara, kimbara, kuma, kimbamba. Que kimbara, kimbara, kuma, kimbara, kimbara, kuma, kimbara, kimbara, kuma, kimbamba. Kimbara, kimbara, kuma, kimbamba. Kimbara, kimbara, kuma, kimbamba. Se baila aquí, se baila allá, se baila por todas partes, mamá. Kimbara, kimbara, kuma, kimbamba. Kimbara, kimbara, kuma, kimbamba. Si tú quieres gozar, si tú quieres bailar, kimbara, kimbara, kuma, kimbamba. Para papá. Aquí entre amigos bailamos, aquí entre amigos gozamos. Salsa rica, salsa buena, que se hizo pa' gozar. Ey, ven y baila, ven y goza, ven y canta, ven y disfruta, mamá. Qué lindos cantantes, qué linda música se armó entre amigos. Eso, pa, pa, pa. ¡Kimbara! ¡Ay, buena! Azúcar. Tenemos corte. Vos sabés que vos le parecés mucho a un amigo mío de Ciudad del Este, Julio Martínez. Un saludo a Julio Martínez. ¿Sí? Igualito, Julio. ¿En serio? Estábamos hablando con Dayana, dice que ya juega fútbol. Dice que es lo que la gente más espera, dice cuando termina el partido van para hacer ellos el intercambio de casaca. Fútbol femenino. Pero dice que no se hace. Volvemos en un momento. Ahí con Choy, buena Choy. Red Guaraní, el canal de la familia La Peña entre amigos, señores. Muchísimas gracias a toda la gente que nos están llamando. Fenomenal, muchísimas gracias, muy amable. Salsa Factory. Oh, a vos te toca. Ahora sí. Después de escuchar la Salsa Factory. Sí. ¿Vas a cantar con ellos? Sí, ya anduve y polka.
¿Polka? Sí, una polka. Quiero aprovechar y dedicarle esta polka. No, peti polka puras y seco salsa rireña, bueno. Esa percusión de la canción. Y en especial a todos los que nos ven en todo el mundo, porque están viendo en Japón, como dijo Marcos. Oye, vimos a dónde atender el teléfono. Y bueno, está bien atenderle a la gente que llama. La menor, Jorge. Momburuibe, dice. Aroha jube y ante makua bebe nerenda bebe mokoiro hesha ta onde uro isa topiko shakanundu ore puku puku rohaja wibe shepu he iba ni coñe upe harente ahí cobe y catunga ugamo añete upañetenga etaite paneabuha de upe agua hejave shereta Paraguay mi she aho bandereje Shaga Mamure wive nere heshe mandu I anta wahe she supe mokunu Ashere sa a ente matoboka she mitairon we taijatu pa shere de Paraguay, dai por imbollo ya. He iba ni coñe upe harente ahí cobe y catunga umano añete umeñetenga he taite paneabuga de upe agua hejave shereta Paraguay mi she aho bandereje Uruguibe he taro hesaga nere heshe manduka I ante wahe she supe amokunu Ashere sa a ente matoboka she mitairon we ella tu pa shere tohendu she pare bimbasu mamere wive upe Nyan de Paraguay, nay por imbollo ya. Nyan de Paraguay, nay por imbollo ya. Gracias. Ahora los aplausos. Eso. Déjenme recibir el aplauso. Estamos dentro de un ratito otra vez con ustedes.
Señores, no se olviden que hoy, ahora hay una farra fenomenal en el centro sanjuanino. Van a estar toda la gente ahí, los músicos, el loco. Bueno, pero dice que quiere que se le llame el loco lindo ahora. Ah, sí. Mópico, lindo, tapea. Rey, éxito, compañero. Vamos y nos termina acá, ya nos vamos enseguida. Tenemos dos ahí. Sí, señor. En Carchabalú también San Lorenzo. El espectáculo para el amigo Kelo, hoy día, solidario también, vamos a estar ahí si Dios quiere. La señora Teresa de Periagues está de cumpleaños, ya nos anticipamos, felicidades para ella y le vamos a deber esa canción que ella sabe que es una canción para el Chaco, queda para el próximo domingo, le vamos a dar. Querido compadre, si me permitís un poquito. ¿Cómo no, señor? Quiero pedir un poquito para la gente que me ayudó en un momento difícil, muy difícil, también sus oraciones para mi nietita María Fe y para el compañero Julio César del Paraguay, que están necesitando. Ah, mira. Y muy bueno, bien. Un domingo más. Adiós, gracias. Espectacular, gracias. Muchísimas gracias a toda la gente que nos están viendo, gracias. nos están escribiendo, nos están dando su apoyo. Y a ustedes, mis queridos colegas. Mi querida amiga. Muchas gracias a ustedes. Espero que en la próxima actuación venga otra vez con ella. Neren buita porque ojota umiandi. Salsa Factory. Neren verá, man. Sí, listo, man. Muchísimas gracias. Gracias, Ramoncito. Gracias, Magali. Gracias, Orlando. Muchísimas gracias. Y nos vamos con esta música. Salsa Factory y la gran producción de Salsa Factory. Azúcar. Azúcar. Dice. Por las mañanas puedo trabajar de sol a sol, puedo subir hasta el Himalaya y batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Yo por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas te voy a hacer planchar de nuevo esta canción. Se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser bendecido con tu amor. Por eso yo quiero llevar tu pasado, que vengas conmigo, quedarme a tu lado, por favor. Puedo no roncar por las mañanas, puedo trabajar de sol a sol, puedo subir hasta el Himalaya y batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. ¡Oh! Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración, era tan grande la ilusión. Pero si te vas te voy a hacer cantar de nuevo la ilusión. Se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas conmigo, morir en tus brazos, dulce amor. Por eso yo quiero casarme contigo, ser a tu lado, ser bendecido por tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que vengas conmigo,
Eso. Qué rico. Domingo de sabor. Domingo de sabor y de pasión. Eso. Sabor. Procura seducirme muy despacio y no reparo de todo lo que en el acto te haré. Procura caminarme ya como olas del mar y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodar. Quizás convenga que te alejes, quizás me domina la tentación de imaginar que estoy tan cerca de ti, tan cerca sin poder resistir. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más y no sabes lo que te perderás. Es un dilema del que tú y yo podemos escapar. Procura coquetearme más y no reparo de lo que te haré. Procura ser parte de mí y te aseguro que me hundo en ti. Procura no mirarme más. Entre Amigos fue auspiciado por Dismar Salud y Cultura para su vibromasajeador Orgánico Jack.